En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Meditamos el Evangelio de Lucas, capítulo 9, del 28 al 36. Tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria, y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, qué bonito hoy estar en este monte de la transfiguración, todos, sobre todo sintiendo y viviendo la experiencia de lo que pasó ese momento, para luego bajar de esa montaña y dedicarnos a lo que tenemos que dedicarnos. Pero aquí está la enseñanza del día de hoy, sobre todo la importancia de la oración, porque Jesús sube al monte a orar y fue orando como ocurrió la transfiguración. Por eso te invito a que la oración, puede faltar todo menos la oración, y es muy importante la oración en la vida personal, porque puedo experimentar la presencia, puedo experimentar la gloria de Dios. Y frente a esta oración y frente a todo lo que ocurrió ahí en ese lugar, pues también fíjese que la transfiguración revela ese momento de la naturaleza divina de Jesús, mostrando su gloria celestial. Qué lindo poder sentir que esa presencia nos transforma internamente. Qué lindo encontrarnos frente a todo ese momento en el cual, si miramos y ahondamos, aquella voz, ¿no? El mismo hecho de escuchar a Jesús, porque la voz del Padre que dice: Este es mi Hijo amado. Y qué lindo es escuchar y seguir las enseñanzas de Jesús en la vida diaria. Y todo eso tiene que llevarnos a tener una transformación personal. Así como Jesús fue transfigurado, todo aquel que entra en oración con Él, todo aquel que entra en la intimidad del Padre, comienza a sentir esa transformación espiritual continua. Hoy pidámosle al Señor que nos invite a tener presente esta imagen, esta escena de Jesús con el Padre, y que podamos también tener esa escena con Él, esa relación con el Padre a través de la oración. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Un abrazo fuerte. Hoy celebramos a San Hilario y San Tasiano, mártires de Aquileia. Antiguos documentos atestiguan el martirio del obispo Hilario y del diácono Tasiano, el 16 de marzo de 284. Sus reliquias, guardadas primero en Aquileia, se trasladaron a Grado por temor a los longobardos. Se les dedicó una iglesia,
luego catedral, en la ciudad de Gorizia, de la que son patronos. Homilías, comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Papa Benedicto XVI, Plaza de San Pedro, domingo 24 de febrero del 2013. Queridos hermanos y hermanas, gracias por vuestro afecto. Hoy, segundo domingo de Cuaresma, tenemos un evangelio especialmente bello, el de la transfiguración del Señor. El evangelista Lucas pone particularmente de relieve el hecho de que Jesús se transfiguró mientras oraba. Es una experiencia profunda de relación con el Padre durante una especie de retiro espiritual que Jesús vive en un alto monte en compañía de Pedro, Santiago y Juan. Los tres discípulos siempre presentes en los momentos de la manifestación divina del Maestro. El Señor, que poco antes había preanunciado su muerte y resurrección, ofrece a los discípulos un anticipo de su gloria, y también en la transfiguración. Como en el bautismo, resuena la voz del Padre Celestial. Este es mi Hijo, el elegido. Escuchadlo. La presencia luego de Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas de la antigua alianza, es muy significativa. Toda la historia de la alianza está orientada a Él, a Cristo, que realiza un nuevo éxodo, no hacia la tierra prometida como en el tiempo de Moisés, sino hacia el cielo. La intervención de Pedro: Maestro, qué bueno es que estemos aquí, representa el intento imposible de detener tal experiencia mística. Comenta San Agustín: Pedro en el monte tenía a Cristo, come alimento del alma, porque tuvo que bajar para volver a las fatigas y a los dolores, mientras allí arriba estaba lleno de sentimientos de santo amor hacia Dios, que le inspiraban por ello a una santa conducta. Meditando este pasaje del Evangelio, podemos obtener una enseñanza muy importante. Ante todo, el primado de la oración, sin la cual todo el compromiso del apostolado y de la caridad se reduce a activismo. En Cuaresma aprendemos a dar el tiempo justo a la oración, personal y comunitaria, que ofrece aliento a nuestra vida espiritual. Además, la oración no es aislarse del mundo y de sus contradicciones, como habría querido hacer Pedro en el Tabor, sino que la oración reconduce al camino, a la acción, la existencia cristiana. Escribí en el mensaje para esta Cuaresma. Consiste en un continuo subir al monte del encuentro con Dios para después volver a bajar, trayendo el amor y la fuerza que de ahí se derivan, a fin de servir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios. Queridos hermanos y hermanas, esta palabra de Dios la siento dirigida a mí, de modo particular, en este momento de mi vida. Gracias. El Señor me llama a subir al monte, a dedicarme aún más a la oración y a la meditación. Pero esto no significa abandonar a la iglesia. Es más, si Dios me pide esto es precisamente para que yo pueda seguir sirviéndola con la misma entrega y el mismo amor con el cual he tratado de hacerlo hasta ahora.
pero de una forma más acorde a mi edad y a mis fuerzas. Invoquemos la intercesión de la Virgen María, que ella nos ayude a todos a seguir siempre al Señor Jesús en la oración y en la caridad activa. Meditemos el Evangelio con el libro de Cielo. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos se hicieron de una blancura fulgurante. Volumen 21, marzo 22 de 1927. Así, en cuanto surge mi querer, todos los actos humanos quedan investidos de luz, toman su puesto de honor en mi voluntad. Cada uno recibe su especial tinte de belleza y la vivacidad de los colores divinos, de modo que el alma queda transfigurada y cubierta de una belleza indescriptible. Conforme surge el sol de mi querer, pone en fuga todos los males del alma, quita el sopor que ha producido las pasiones. Es más, ante la luz del fiat divino, las mismas pasiones besan aquella luz y ambicionan convertirse en virtudes para hacer homenaje a mi eterno querer. Continuemos. Con él conversaban dos hombres. Hablaban entre sí del éxodo de Jesús, es decir, de su salida de este mundo, de su muerte, que debería tener lugar en Jerusalén, ciudad que mata a los profetas, pero también centro de la historia de la salvación. El éxodo de Jesús es su paso de la tierra al cielo. Será una asunción, una elevación. Jesús debe realizar el nuevo éxodo a través de su muerte, de su resurrección, de su ascensión y de su exaltación a la derecha del Padre. Y este éxodo de Jesús obrará para la humanidad una liberación de la esclavitud de Satanás, como el éxodo de Egipto liberó a los israelitas de la esclavitud del faraón. Volumen 17, junio 29 de 1925. Dice Jesús: en cuanto morí, mi muerte selló todo mi obrar, mis palabras, mis penas, los sacramentos, y el fruto de mi muerte confirmó todo lo que yo hice e hizo resurgir a vida mis obras, mis penas, mis palabras, mis sacramentos instituidos por mí y la continuación de su vida hasta la consumación de los siglos. Así que mi muerte puso en movimiento todas mis obras y las hizo resurgir a vida perenne. Así sucederá de ti. Mi voluntad que vive en ti, que te habla, que te hace obrar, sufrir, nada dejará perecer, ni siquiera una palabra de las tantas verdades que te he manifestado sobre mi voluntad. Todo lo pondrá en movimiento, todo lo hará resurgir. Tu muerte será la confirmación a todo lo que te he dicho. Y así como en el vivir en mi voluntad, todo lo que el alma hace, sufre, reza, habla, contiene un acto de voluntad divina, todo esto no estará sujeto a morir, sino que quedarán como tantas vidas en el mundo, todas en acto de dar vida a la criatura. Por lo tanto, todas las verdades que te he dicho, tu muerte rasgará los velos que las cubren y resurgirán como tantos soles que disparan las nubes de todas las dudas y dificultades con las que parecían cubiertas en vida.
Así que mientras tú vivas en este bajo mundo, poco o nada verás en los demás de todo el gran bien que mi voluntad quiere hacer por medio tuyo. Pero después de tu muerte, todo tendrá su pleno efecto. Volumen 24, 12 de abril de 1928. El hombre, con sustraerse de mi voluntad, formó el reino de sus males, de sus debilidades, pasiones y miserias. Y yo quise venir a la tierra, quise sufrir tanto. Permití que mi humanidad fuese lacerada, le fuera arrancada a pedazos su carne toda llena de llagas. Y quise también morir para formar por medio de mis tantas penas y de mi muerte el reino opuesto a los tantos males que se había formado la criatura. Un reino no se forma con un solo acto, sino con muchos y muchos actos. Y por cuantos más actos, tanto más grande y glorioso se vuelve un reino. Así que mi muerte era necesaria a mi amor. Con mi muerte debía dar el beso de vida a las criaturas, y de mis tantas heridas debía hacer salir todos los bienes para formar el reino de los bienes a las criaturas. Por eso mis llagas son fuentes que desbordan bienes, y mi muerte es fuente de donde brota la vida a provecho de todos. Así como fue necesaria mi muerte, fue necesaria a mi amor la resurrección, porque el hombre con hacer su voluntad perdió la vida de mi querer. Y yo quise resucitar para formar no solo la resurrección de los cuerpos, sino la resurrección de la vida de mi voluntad en ellos. Así que si yo no hubiese resucitado, la criatura no podría resurgir de nuevo en mi fiat. Le faltaría la virtud, el vínculo de la resurrección en la mía, y entonces mi amor se sentiría incompleto. Sentiría que podría hacer más y no lo hacía, y habría quedado con el duro martirio de un amor no completado. Que después el hombre ingrato no se sirva de todo lo que he hecho. El mal es todo suyo, pero mi amor posee y goza su pleno triunfo. Siguiendo la meditación. Con Jesús están los 3 discípulos de mayor confianza. Estaban cargados de sueño, pero despiertos. Este sueño anticipa el sueño de los mismos discípulos en Getsemaní. Ellos no participaron de la revelación que Jesús ha recibido, pero alcanzaron a ver su gloria. Serán pues testigos de la gloria, privilegio divino del que Jesús participa. Él posee esa gloria desde antes de su resurrección. Volumen 36, 8 de diciembre de 1938. Hija mía bendita, mi santísima humanidad fue la depositaria de mi divina voluntad. No hubo acto pequeño o grande, hasta el respiro, el movimiento, en el cual mi humanidad haciéndose velo no escondiese en todo a mi fiat divino. Es más, yo no habría sabido respirar, ni moverme si no la hubiera encerrado en mí. Así que mi humanidad me sirvió de velo para esconder mi divinidad y el gran prodigio del obrar de mi querer en todos mis actos. Si esto no hubiese sido, ninguno hubiera podido acercarse a mí. Mi majestad, la luz resplandeciente de mi divinidad los habría eclipsado y arrojado por tierra, y todos habrían huido de mí. ¿Quién habría osado darme la más pequeña pena? Pero yo amaba a la criatura
y no vine a la tierra para hacer alarde de mi divinidad, sino de mi amor. Y por eso quise esconderme dentro del velo de mi humanidad, para hermanarme con el hombre y hacer lo que hacía él, hasta hacerme dar penas inauditas y la misma muerte. Ahora, ¿quién se une con mi humanidad en todos sus actos, en sus penas, con el querer encontrar mi voluntad para hacer la suya, rompe el velo de mi humanidad y encuentra en mis actos el fruto, la vida, los prodigios que ella hizo en mí, y recibe como vida suya lo que hice en mí. Y mi humanidad le servirá de ayuda, de guía, le hará de maestra para enseñarle cómo se vive en ella. De modo que yo me tendré en la tierra a mí mismo en la criatura, la que continuará a hacerme de velo para esconder lo que quiere hacer mi voluntad. Continuemos meditando. Y de la nube vino una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadlo. En el bautismo, la voz del cielo había designado a Jesús como el Hijo y como el siervo de Dios. Aquí en la transfiguración, Jesús es presentado como el profeta a quien todo el pueblo debe escuchar. Jesús es el nuevo Moisés que debe revelar al pueblo de Dios los secretos de la voluntad divina. Hay que escucharlo para poder ser salvo. Jesús ha venido a llevar a su perfección la ley y los profetas. Del volumen 22, junio 12 de 1927. Dice Jesús: Hija mía, quien quiere conocer todas las relaciones que hay entre creador y criatura y mantener en vigor sus vínculos, debe hacer y reinar en él, con absoluto dominio a mi divina voluntad, porque estando en toda la creación la vida de ella, formará una sola vida para todas las cosas creadas, y siendo una la vida, entenderá el lenguaje de ellas y las relaciones que hay con su Creador. Cada cosa creada habla de su Creador, posee caracteres legibles de mi fiat divino. ¿Sabes tú quién es capaz de oír su voz? De entender su hablar celeste y leer los caracteres divinos que cada cosa creada tiene impresos. Quien posee mi voluntad tiene el oído para escuchar su voz, inteligencia para comprenderla, ojos para leer los caracteres divinos que con tanto amor imprimió su Creador en cada cosa creada. En cambio, quien no hace reinar mi voluntad, se encuentra en las condiciones de quien es sordo y no escucha, de quien es cretino y no comprende, de quien no ha estudiado las diferentes lenguas y por cuanto se diga, no entiende nada. Unámonos y oremos. Mamá transfigurada, toma todos mis actos para que hagas de ellos un campo abierto, para que la divina voluntad haga su vida en mí, de manera que haga un homenaje al eterno querer y sea luz para atraer a todas las almas a tu reino. Fiat, fiat, fiat. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.
Bendiciones en el divino querer.